Buenas tardes a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 5 de agosto. Estábamos hablando acerca de los sujetos procesales y empezamos a hablar el primero de ellos, del juez. Y mencionamos los diferentes requisitos que se tienen en Colombia para ser juez, que están dispuestos en la Ley 270 de 1996. ¿Listo? Vamos a continuar con lo dispuesto en esta Ley 270 de 1996, pero ya no en el artículo 127 y 128, sino acá en el artículo 150 y 151. Entonces vamos a empezar a hablar de inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. ¿Listo? Las inhabilidades se refieren a circunstancias que están pasando o que ya ocurrieron que, como su nombre lo indica, inhabilitan al juez para ejercer el cargo. Que como esta situación ocurrió, usted no puede, no es hábil para ejercer ese cargo. ¿Listo? Vamos a revisarlas entonces, las que tiene este artículo 150. La primera causal es quien se halla en interdicción judicial. Recordando que la interdicción judicial antes estaba para las personas con discapacidad mental absoluta o relativa, pero esto fue declarado o derogado, mejor dicho, por la ley 1996 de 2019, donde se eliminan las interdicciones judiciales. Entonces este numeral queda básicamente derogado por esa ley 1996. ¿Listo? Segundo, quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces aquí, si la persona tiene alguna circunstancia mental, como por ejemplo un Alzheimer o algo así, que inhabilite su capacidad para ser juez, deberá ser previamente dictaminada esta circunstancia por medicina legal, y una vez hecho esto, una vez dictaminada esa circunstancia en la que se encuentra la persona, queda inhabilitado para ejercer el cargo. ¿Sí? En Netflix hay una película muy buena con Robert Downey Jr. que se llama, si no estoy mal, se llama El Juez. Yo la busco acá. El juez Sí. es muy buena. El Juez, espérese, se las muestro acá. Es esta, a ver, yo miro cómo me vuelvo aquí. Vengan, les muestro acá esta película para que la vean, que habla específicamente de esa circunstancia. Es esta película que está acá, se llama El Juez. Esta película se trata de que este señor es un juez y el señor empieza a sufrir Alzheimer. Y él es el hijo, que es un fiscal, si no estoy mal, un abogado, pues aparte litigante, y se da cuenta de que el juez está siendo juzgado porque supuestamente ha cometido un delito. Pero aquí la clave es cómo este señor enfrenta esa circunstancia de ser juez y además tener esa circunstancia mental que está afectando su capacidad. Entonces, recomendadísima para ver esta película de abogados, y la verdad es muy buena, para que la tengan ahí en cuenta. Está en Netflix, se llama El Juez en español, en inglés se llama The Judge. ¿Sí? Entonces, que habla específicamente de esto. ¿A qué afecciones mentales nos referimos? Cualquier circunstancia que pueda afectar el desempeño del cargo. ¿Quién dictamina si eso afecta o no afecta? Medicina legal. ¿Sí? Se deberá hacer una evaluación psiquiátrica y psicológica y determinar cómo se hace con la pérdida de capacidad para las incapacidades, determinar de esta manera cómo se está afectando su capacidad para realizar el trabajo, y de ahí determinar si la persona puede o no puede
ejercer el cargo de juez. Listo. Entonces, esa es de esta causal segunda para que la tengan en cuenta. Causal tercera. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional. Esto implica que dentro de un proceso penal, la persona le ha sido impuesta una medida de aseguramiento de pérdida de la libertad. Tengas en cuenta que no se habla de pérdida de la libertad y reclusión en medio intramural, es decir, que esté en la cárcel, una medida intramural, sino que se habla simplemente de pérdida de la libertad. Quiere decir esto que estarían ahí también incluidas las personas que tengan casa por cárcel o que tengan restringida la libertad de alguna manera. ¿Listo? Profe, Dígame. y también el que tiene antecedentes. Por ahora, hasta donde llevamos, solamente dice quien esté privado de la libertad. Hasta este punto. Entonces, en este momento, lo que nos está inhabilitando es no tener la libertad. Es lo que nos está inhabilitando en este momento. Sin embargo, ya enseguida miramos frente a lo otro. Ok, profe, gracias. Ani. Profe, una pregunta, no sé qué tan lógica sea, pero pérdida de la libertad también abarcaría cuando están las personas secuestradas. No, es privado de la libertad como medida de aseguramiento. Medida de aseguramiento que se impone en un proceso penal en la cual la persona es un acusado. ¿Listo? Entonces es pérdida de la libertad por proceso penal en el cual se le impone eso como una medida de aseguramiento. ¿Listo? Gracias, profe. Los procesos penales. ¿Listo? Cuarto. Quien esté suspendido o haya sido excluido de la profesión de abogado. En este último caso, mientras obtiene su rehabilitación. Este numeral cuarto está intrínsecamente relacionado con la parte disciplinaria de nuestra profesión. Al ser nosotros abogados, estamos regulados por el Código Único Disciplinario del Abogado. Dentro de ese código se establecen unas normas, ¿sí?, que rigen nuestro actuar. Si nosotros incumplimos, si nosotros vamos en contra de alguna de estas normas, podemos ser sancionados y se nos puede suspender como consecuencia de esa sanción la tarjeta profesional durante un tiempo determinado. O incluso le pueden cancelar la tarjeta profesional. Estamos hablando desde el punto de vista de abogado. ¿Listo? Entonces, ahí nos genera un problema. Pero además, los jueces, al ser servidores públicos, también están regulados por la ley como servidores públicos que son. Y la ley también determina cuáles son las conductas que pueden y que no pueden hacer los servidores públicos. Y en caso tal de que la persona incumpla con la normativa para ejercer cargos públicos, pues entonces esa persona también podrá ser sancionado disciplinariamente. Ya no por ser abogado, sino por ser servidor público y haber cometido una falta disciplinaria. ¿Listo? En ese entendido, la persona no podrá entonces ejercer el cargo de juez por estar inmerso en una de estas circunstancias, ¿sí?, disciplinarias. Entonces, ojo con ese tema. ¿Listo? Quien haya sido destituido de cualquier cargo público, tal como veníamos mencionando, una de las sanciones que se tiene al ser servidor público por cometer una conducta grave es ser destituido del cargo. Si la persona es destituido de cualquier cargo público, mire que no dice del cargo de juez, sino de cualquier cargo público. Si usted fue concejal y lo destituyeron, si había sido alcalde y lo destituyeron, o cualquier cargo público, entonces no puede ser juez.
¿Listo? Básicamente se presume la mala fe de la persona. Si usted ya la embarró antes, como servidor público, no le vamos a dar la oportunidad otra vez para que vuelva a tener la calidad de servidor público. Y ahora más importante, porque es juez y la vuelva a embarrar. Básicamente se presume la mala fe de las personas en este numeral quinto. ¿Listo? Sexto, quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos. Entonces ahí está la respuesta a quien me preguntaba ahorita de quien tenga antecedentes. Si la persona fue declarado responsable de la comisión de cualquier hecho punible, aquí lo que llama la atención es que se nos habla de haber sido declarado responsable, ¿sí? Y resulta que en penal los delitos se pueden, digamos, catalogar en grandes rasgos en culposos y dolosos. Usted puede haber cometido un homicidio doloso cuando la persona es un asesino profesional y va y mata a alguien, o puede ser un homicidio culposo. Por ejemplo, usted va manejando en el vehículo y mata a una persona que se le atraviesa. Pero sigue siendo un homicidio. Lo que pasa es que es culposo. Es decir, por negligencia, impericia, torpeza de la persona. Entonces acá no se me habla de delitos dolosos, sino que la ley está narrada de forma de que cualquier tipo de responsabilidad en la comisión de un hecho punible, de un delito, da lugar a eso, ¿cierto? Sin embargo, si usted sigue leyendo, nos habla de excepto por delitos políticos o culposos. Entonces acá en este último punto es donde nos salva la moneda. ¿Por qué resalto esto? Porque la redacción que muchas veces tiene nuestro legislador en las normas lleva a una cantidad de errores y lleva una cantidad de problemas solo por la mala redacción. Si ibas a poner esto acá, ¿por qué no decís quien haya sido declarado responsable de la comisión de un delito doloso? ¿Sí? Y nos evitamos esto. Que entonces aquí empezamos. O por delitos políticos o culposos. O sea que no es cualquier hecho punible, no es responsable de cualquier hecho punible, sino de un hecho punible doloso. ¿Sí? Culposo no, doloso. Entonces, esta redacción genera problemas. Esto genera problemas. Entonces, la invitación es a que analicemos de manera crítica la ley cuando la estamos revisando, porque se generan conflictos con estas leyes. ¿Alguien levanta una mano? Yo, profe. Y profe Daniel López. De lo que acaba de decir me llamó la atención que uno ve mucho en la parte de estos servidores públicos en cuanto a el delito de inasistencia alimentaria, que es muy común, pero ahí caería, ¿en qué parte lo encarrilaríamos o encasillaríamos? Lo que pasa es que ese delito tiene su maña. Es más, yo no sé si eso sigue siendo delito. Deme un segundo. Sería doloso, obviamente, porque usted quiere y conoce. A ver, espérate, yo miro si ese artículo sigue vigente. Pues según lo que veo aquí, el artículo 233 del Código Penal sigue vigente. Véalo. ¿Sí? Entonces dice, el que se sustraiga sin justa causa de la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge, compañero permanente
incurrirá en pena de prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a salario mínimo legal. La pena de prisión será Eso sería un delito doloso, ¿ya? Entonces sí, efectivamente, por eso se puede la persona inhabilitar para el cargo. Pero ojo con esto, no basta con la denuncia. Tiene que haber sido declarado responsable. Es que por eso voy a lo de la redacción. ¿Por qué no se redactó de manera clara? Quien haya sido declarado responsable de un delito doloso. ¿Eso qué implica? O quien ha sido declarado por sentencia judicial ejecutoriada. Que sería lo correcto, ¿cierto? Entonces, pareciera que quien redactó eso no era abogado. Porque no está redactado de una forma clara y nosotros le empezamos a ver a esos problemas. Entonces, ¿en qué momento pasaría esto? No cuando la persona es denunciado por la inasistencia alimentaria, sino cuando ya se dicte sentencia y se lo declare responsable. ¿Sí? Entonces, ahí es el problema. Lo cual llama la atención lo siguiente. Si usted es hallado responsable de un delito, a usted le van a imponer una pena privativa de la libertad. Entonces eso ya estaría en la causal que está arriba, que dice quien esté privado de la libertad. Supongo que se hace es por si usted va a ser privado de la libertad todavía. Pero pues llama la atención si ven como las incongruencias, es decir, si vos sos declarado responsable penalmente, te van a privar de la libertad. ¿Y cuál es el otro problema? Le dije yo, ¿en qué momento se configura este? Cuando se da la sentencia, pero usted puede ser privado de la libertad al principio del proceso, si se solicita una orden de captura y se solicita la medida de aseguramiento intramural, que de hecho pasa mucho. Entonces, lo que nos asegura esa causal de más arriba, de la pérdida de la libertad, es que no necesita la sentencia penal ejecutoriada, sino simplemente que se le haya decretado la medida de aseguramiento, lo cual hace más rápido pues la inhabilitación del juez. Pero para que quede pues claro que mire pues los enredos que nos genera esta redacción. ¿Listo? ¿Hay otra duda o ya quedó claro? Supongo que ya quedó claro, entonces voy a bajar la mano. ¿Listo? Sí, profe, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces ya sabemos cómo funciona esto con esta causal que está redactada de una forma que sí, nos genera conflicto, pero ya sabemos. Usted tiene que haber sido declarado de un delito de manera dolosa y en esta de medidas de aseguramiento, de privación de la libertad, esto puede darse incluso antes de que la persona haya sido declarado culpable. Quiere decir que a mí se me inhabilita para ser juez si en un proceso me privan de la libertad con medida de aseguramiento. ¿Listo? Pero si el proceso termina a mi favor y yo no soy condenado, recupero mi libertad, dejo de estar inhabilitado y puedo volver a ejercer el cargo, porque eso no quedaría ni siquiera como antecedentes, porque yo no fui responsable del delito. Pero mientras que esté privado de la libertad, no puedo ejercer el cargo. Entonces esa era la intención de dividirlo de esa manera. Lo que pasa es que como se hizo de una redacción tan mala, pues entonces le toca a uno como ir a interpretar y a pescar en río revuelto para mirar a ver qué fue lo que quisieron decir. Falta claridad en el tema. Problema muy común en nuestro legislador colombiano. Muchísimo. Séptimo, y esta sí que genera problemas.
el que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas y el que consuma drogas o sustancias no autorizadas o tenga trastornos graves de conducta, o sea, 3 cosas diferentes. Bebidas alcohólicas, 1. Consumo de drogas o sustancias no autorizadas, 2. O trastornos de conducta graves, 3. Pero no basta solo con eso, sino que estos deben afectar el servicio. Este numeral tiene varios problemas. El primer problema es esta palabra. El que habitualmente ingiera bebidas. ¿Qué es habitual? O sea, ¿en qué momento yo puedo catalogar una conducta como habitual? Se supone que habitual implica repetición en el tiempo, ¿cierto? Pero ¿en qué momento yo puedo decir esto es habitual? Cuando ya ha pasado un número pertinente de repeticiones, Pero ¿cuál es ese número? pero de, La persona lleva 3 días bebiendo. ¿Es habitual? si está en alguna parte expresamente, No. Es que ese es el problema de la redacción. Es No, que Ajá. es algo muy subjetivo, pues usted puede decir Ujú. habitualmente 2 veces al mes, 3. el juez sagradamente le llega la quincena, el 15 y el 30, sagradamente ese día se toma sus tragos. Eso es habitual. Realmente Depende. sí. Claro, cada quincena se está tomando los guaros. Eso No, es y se lo habitual. toma y el tipo no perdona un 31 de diciembre sin emborracharse. Eso es habitual. No, pero es que eso No, depende, profe. él tiene el hábito de emborracharse los 31. Y Entonces, además sí, Pero, puede que esté en profe, sus esa días de parte, descanso. exacto, eso iba a decir yo, profe, eso no tiene que ser, no tiene que ver con el tiempo libre. O sea, que una persona sea juez, entonces definitivamente no puede volver a respirar sin Y que se le con dé lo, permiso. y con lo que hace cada 15 días, profe, si lo hace también un fin de semana que está descansando y se toma, digamos, 2 copas, pues, o sea, No, ¿qué que se lo límite, tomen, qué que se límite Profe, de pero es que alcohol mire que- debe de tomar también? O sea, ¿cuál es el Profe- límite? Profe, o se puede evidenciar, por ejemplo, en medio de su trabajo, como que empezar a No, que pero sus es que- clientes es que- empiecen Pues a que el decir, artículo es muy "Este man claro. Pero es que el llegó problema al no es el trabajo bebiendo". consumo. El problema no es el consumo. Supongo que eso es lo que iba a decir Juan Pablo, ¿cierto? Sí, profe, que el artículo es muy claro que dice de forma tal que puede afectar la prestación del servicio. Pues Exacto. después de las 6 de la tarde que el juez sale, él verá que si se emborracha o no Claro. emborracha, eso no afecta la prestación del No, servicio. no, mire esto. El juez siempre almuerza con una copa de vino. Eso no tiene nada que ver, profe. Yo no sé, yo pienso que no. Sagradamente se almuerza con una copa de vino. Pero eso no lo afecta a él para nada. Profe, ¿Ves? Ahí es donde está el punto. O sea, primero, habitualmente. Ese es Sí. el primer punto. ¿Qué es habitualmente? Porque es que si usted me dice el consumo de bebidas que afecta el servicio, puede ser en cualquier momento que usted esté consumiendo o que haya consumido bebidas o drogas o tenga una conducta que afecte el servicio para la calle, ¿cierto? Sería como, Pero- profe, en ese caso sería como decir, llega borracho a trabajar o O estando en la consumir, oficina se refiero agarra a yo. tomar. A eso me Sí. refería yo. Pero aquí, Consumir pero dentro aquí yo de esa igual digo jornada que es laboral. algo demasiado polémico, porque eso queda abierto tanto para la defensa como para, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la la palabra. fiscalía, digamos, Fiscalía. en este caso sería la Exacto. procuraduría. Sí, la procuraduría. Exacto, En este caso, la entonces es algo Procuraduría. demasiado polémico porque ambas partes, donde eso se ponga en tela de juicio, ambas partes tienen razón, pues tienen de dónde pegarse para defender su parte. Claro, es que mire esto. Si el artículo solamente dice, vamos a eliminar la palabra habitualmente, ya que está como difícil saber esto a qué se refiere, vamos a eliminar esto. Entonces pongámoslo. El que ingiera bebidas alcohólicas y consuma drogas no autorizadas o tenga trastornos de conducta de forma que pueda afectar el servicio. Más fácil. Pero Porque llegó está una vez dentro- borracho y para la calle, ¿sí o no? En cambio, Sería con como lo esta más redacción que dice, el que habitualmente, o sea, Esa que si palabra es la la que está persona- dañando todo. si la persona llega borracho un día
nunca lo ha hecho, llega borracho un día, eso no le da inhabilitación. Porque Sí, no es habitual. No, pero si eso no es afecta, habitual. pero si afecta, lo como dice ahí, afecta el trabajo, sí. No, sí lo afecta, pero no es habitual. Pero es Pero ya con habitual, ¿qué es lo pero que ya con la está afectación sí le manejando daría la inhabilidad. Es que el O sea, problema por ejemplo, si es una vez al mes, o sea, o una vez cada 6 porque meses, es que si usted y lo ese pone día, habitualmente, sí. A lo que me estoy refiriendo es que mire que la ley parece que está redactada como para perdonar un desliz. Parece redactada. No sé porque no me consta, porque yo no fui el que hice la ley, ¿cierto? Porque vuelvo a lo mismo. Si usted le quita la palabra habitual, dice, el que consuma, usted bebió, sopló y para afuera. ¿Entendido? ¿Sí? Siempre y ese cuando sopló sí afecte, es tan raro. siempre y cuando afecte. Esto no se puede olvidar. Esta última parte no se puede olvidar. Siempre vamos a tener en Profe, cuenta que se afecta. Pero espéreme un segundo. Pero si usted le pone el habitual como está acá, no me está hablando de una sola vez. Me está hablando de varias veces. Entonces la pregunta es, eso es lo que dice el código. Eso es lo que dice esta ley. Que usted tiene que llegar varias veces borracho para que se configure. no debería, desde el primer día que lo haga, debería de sustituirlo. Profe, o lo otro, ni siquiera que esté en su cargo, digamos que esté en su tiempo libre y que esté borracho, drogado y que a raíz de eso quiera usar su poder, como el cuento que decían, usted no sabe quién soy yo, y haga también de la suya, simplemente porque es juez. No, pero eso ya Esto es pasa tráfico de al derecho influencias, penal, ¿no? ¿cierto? No, eso ya pasa al derecho penal. Yo digo más bien esto. En la casa, a las 9 de la noche, que ya no es horario laboral, el man bebe, pero llega el otro día en Guayabao y eso afecta al servicio. Sí. Profe, es que yo lo veo incluso con la copa de vino, el ejemplo que pusiste que todos los días él se toma una copa de vino. Puede que no sea algo notorio, pues si uno viviera en el ojo del huracán, puede que algo no sea algo como tan notorio y tan evidente, pero comprobado científicamente, una sola copa de vino ya crea una alteración en él. Entonces, mira que son cosas que realmente, vuelvo y digo, es una mala redacción porque no está pensado en dar una neutralidad. Sí, es que eso es lo que le estoy mostrando, el problema de la redacción. Porque es que, a ver, que pueda afectar el servicio. Esa es una palabra súper clave o una expresión súper clave. Porque si yo consumo marihuana medicinal, entonces ¿ahí qué? Pero ahí no es válido porque me imagino que ya tiene un diagnóstico, o sea, ya es mediante una Pero lo fórmula afecta. médica. No, Pero profe, igual pero eso igual se debe Pero lo ser altera, tenido en afecta. cuenta porque va eso a se haber altera. efecto y no Entonces lo va a tener en sus cabales. ahí iría el segundo punto del artículo, de lo del tema de la afectación, digamos, por temas, digamos, de salud Mentales, mentales. Exacto. pero puede Que es ser que si otro está, tipo porque de si él Entonces, ¿qué es está, lo si que él nos está toca hacer en enfermo, ese caso? O sea, ¿qué es lo que nos tocaría hacer en ese caso? Hacer una sacarlo, evaluación de ¿ya? desempeño del juez comparado con otros jueces y mirar si su cargo se está viendo afectado o no. Pero entonces volvemos a esto. La persona está consumiendo marihuana medicinal. Y por eso lo vamos a apartar del cargo. Por el consumo de una medicina. No, es que eso no significa que tenga alguna discapacidad mental. Pero Pero esa sí medicina también puede crear puede afectar el contraindicaciones. servicio. Puede Claro. afectar el Oye, servicio. pero es que sí, eso lo puede afectar y puede... Es habitual y afecta el servicio. Tan fácil como O sea, usted esto. le Usted, están usted es un diciendo, el conductor. legislador le está diciendo a usted no consuma nada, mientras si usted hace el juez no puede consumir nada. Le están diciendo así, Exacto. Eso no puede exactamente. respirar sin que le den permiso. Solo hace No, Listo. no, también no puede. respirar.
no consumir ni droga ni alcohol, respirar si puede. Exacto, si lo ve como en Y yo pienso medicina, usted es yo pienso que la conductor, responsabilidad de ser juez conlleva ciertas como nociones de cambios de hábitos y ahí se lo están garantizando al pueblo, a la sociedad. A ver, ¿y qué y dicen tú- Dani y tú Juan también, Pablo, los de las manitos? Ay, no, profe, yo ya la iba a bajar. Ah, bueno, y Pues Juan yo Pablo. tengo es una duda, porque si no estoy mal, el artículo 150 sí hay inhabilidades para ejercer cargos en la rama. Entonces, ¿eso es para cualquier cargo en la rama o exclusivamente para jueces? No, para cualquiera, incluso para los A fiscales. secretario, oficial mayor. Ah, ok. Sí, para todos. Y los fiscales también están incluidos ahí. Entonces, mire pues todos los problemas en los que nos estamos metiendo con 2 renglones. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que quiere hacer el legislador ahí? O sea, ¿cuál es la idea detrás de ese numeral? Garantizar un buen servicio. Garantizar un buen servicio, ¿sí o no? ¿Por qué entonces no dice aquel juez que con su conducta afecte el servicio? Complejo, profe. Pues seguramente porque hay conductas antes que de la pueden ser salida. más manejables que esta, que controlar, por ejemplo, un hábito de adicción, pienso yo. Por las adicciones me interesa ese tema, porque las adicciones son más difíciles de manejar. Y si es habitual, ¿dónde está el problema? Sí, Oli. Sí, tenés razón. Profe, pero eso es ejerciendo el cargo o antes de. En cualquiera de las dos, antes de y en cualquiera de las dos. Si usted ¿Cómo tiene van eso, a no dar lo puede. cuenta antes de? O sea, lo inhabilita. Si usted está inmerso en alguna de estas causales, quedas inhabilitado, no puedes ejercer el cargo. Entonces no puedes llegar a él o si estás en él, no lo puedes ejercer. No, por eso que ellos como se Y dan cuenta obviamente, pues en un antes de- concurso, no usted se no sabe si usted es un borracho, usted tiene que posicionar para que se den cuenta que usted es un borracho, un drogadicto. Eso, ¿cómo saben que uno es No, borracho? si hay alguna denuncia o alguna cosa, o si usted ya era juez antes o en O en fin. posesión, en periodo de prueba, eso, Sí, como sí, 100 o meses sea, de periodo de prueba. eso se puede dar. No es fácil, pero se puede dar. Y además, esto implicaría también una cosa y es cómo mido yo la afectación en el servicio. ¿Sí? Porque esa es la otra. ¿Y qué pasa si el man bebe como caballo asoleado el hijo de madre? Y sopla que vea. Pero No, es el mejor juez que hay en ese seguro, palacio. No hay un man más calidoso que responda mejor, que sea más puntual, que saque más sentencias, que sea, vea, pero el perfecto prototipo del superjuez. Pero, y dele. pero no hay responsabilidad social. el Pero si problema no le es cuando afecta usted en se ese equivoca. caso, El problema es cuando pues, usted se equivoca. Ahí es cuando ya comienza a surgir todo. Usted puede pero hacer si lo en que el quiera, caso, pero Llegar a si no, una audiencia y entonces usted, a ver, ¿qué era lo que venía diciendo el demandado? No hay responsabilidad social, profe, no sé. ¿Sí? O el man ahí, sí, ahí sirviéndose el whisky. Sí, continúe, dígame. El Macallan. Pero el juez es... Entonces, lo que te digo, ¿cómo medimos primero lo de la afectación en el servicio? Lo medimos en comparación con otras personas, lo medimos con el desempeño personal, lo con unos medimos porque hay estatutos un que estén estándar. establecidos, eso, el estándar. Sí, entonces listo. Vamos a tener un estándar que usted tiene que actuar de esta y esta manera. Listo. Y si la persona cumple con el estándar, pero consume.
Profe, eso voy yo. A mí me parecería muy injusto si la persona consume, le sirve y no está haciendo nada malo, pues que consuma, eso es su libre personalidad, su Claro, desarrollo. antes como el man está Normal. ahí todo drogado, todo, entonces el man es así, todo el... Pero, pero si está haciendo las cosas bien, o sea, si no se está equivocando. Por eso le digo, Profe, entonces, ¿qué es lo que además, hace el legislador? Si le Ani, diga. funciona. Ani. Profe, es que la verdad yo lo veo más no desde un punto de vista tan evidente, porque o sea, podemos asegurar que casos como el que usted está poniendo son abundantes, abundantes. Lo que pasa es que no es algo que sea evidente. Y para Sí. mí, con todo respeto, se mide al igual que la religión o que cualquier otra secta. Si a usted no lo pillan, hermano, y si usted no ha caído, siga llevando su vida como la lleva, siga haciendo lo que está haciendo, cumpla con sus responsabilidades. Si a usted no lo pillan, sano, sano todo el mundo, sano el pueblo, sano la rama judicial, sano el que lo vigile y lo controle. Pero entonces volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador al hacer esta norma? O sea, lo que estamos protegiendo es ¿qué? ¿Sí? Porque la pregunta es esta. ¿Qué es lo que estamos protegiendo con esto? ¿Qué es lo que queremos? Porque con las otras yo tengo más o menos una explicación, ¿sí? El que padezca alguna afectación mental, pues hombre, es que si vos tenés un problema mental que compromete la capacidad que tenés necesaria para desempeñar el cargo, pues ¿cómo vas a desempeñar un cargo que no podés? Que no tenés forma mentalmente, no tenés la capacidad para hacerlo. Hombre, ¿cómo vas a estar desde la cárcel juzgando a alguien que buscando que compañero de celda o qué? No, no tiene sentido tampoco. Quien haya suspendido de la profesión, ha sido suspendido de la profesión, hombre, pues es que si fuiste suspendido es porque cometiste una falta grave y si no puedes ejercer tu profesión como abogado, ¿cómo vas a ser juez si necesitas ser abogado para ser juez? ¿Sí? Y si ha sido destituido del cargo, este sí no lo entiendo porque este está presumiendo la mala fe, pero bueno, lo que está diciendo aquí es que esto ya es una zorra conocida, una rata, ¿sí? Entonces, como este ya es una zorra, ya conocemos que es zorra, entonces no lo podemos volver a contratar, ¿sí? Porque ya sabemos qué clase de persona es. Para mí, este tiene sus problemas porque está presumiendo la mala fe, ¿sí? profe, Pero o ¿el por será, qué? ¿Qué es lo que yo quiero proteger aquí? Profe, yo lo veo como un punto de vista todo loco. Pues como el que consuma drogas o sustancias no autorizadas, que tampoco me imagino yo un juez sentenciando al jíbaro y que le llegue y le surte todo. Sí, Entonces ya no es que ¡hola! Así me traen la merca. entonces es eso. Sí. El Profe, el es juez Ese es ya muy como, buen es como punto. proteger, en vez de proteger a la población, protege al juez. No sé si a eso quieres llegar. Justifica las malas conductas del juez. O sea, trata de justificarlo. No sé. profe, yo pienso que es más como para que el juez tenga conciencia a la hora de tomar algún tipo de decisión. O sea, que sepa cumplir con sus responsabilidades, pero conscientemente. Pero Porque, entonces esa, Profe, o eso está de adorno ahí, simplemente como dijo el compañero que o no vi no el es, nombre, esa no está para... acá. ¿cuál, profe? Es decir, el que, como vos lo pensionás, si esto lo que pretende es que la persona esté en sus 5 sentidos, digámoslo de esa Ujú. manera, a la hora de fallar, pues eso estaría más bien aquí. ¿Sí? Uno le cambiaría pues afectación mental por la palabra o afectación en general, sin ponerle mental, que esté Sí, porque es comprobada que, obviamente. Porque, o sea, si lo que queremos es que el juez esté en sus 5 sentidos, es esto. Pero aquí viene el problema, lo que yo les decía, no está redactado de esa forma, no pareciera que es eso lo que se quiere juzgar. Yo sabe qué creo, mi opinión, lo que veo ahí es que lo que queremos quitar son conductas moralmente reprochables. pero sería morales para Sí, uno, profe, no ese es, para ese todos. es, Sí, Pero exacto, así ¿qué ese es. es el punto. ¿Qué es más dañino? ¿La marihuana o la cocaína? La cocaína, ¿Y qué es más dañino? ¿La Coca-Cola o la marihuana? la Coca-Cola. ¿Y por qué la Coca-Cola no está ahí? Sí, Porque sí están está adictos. autorizada. Pues porque está legalizada, Ah, ok. normal, porque sí. Ah, Y entonces medicamentos como la morfina, ¿qué? También está No hay legalizada. medicamentos que son de uso controlado también.
Sí, por eso. Entonces Eso. volvemos a lo mismo. Usted tiene el uso de un medicamento controlado como morfina, por ejemplo. Y hay Pero es otro que el- montón, ¿sí? Por ejemplo, el que es muy famoso en el reggaetón que se llama Percocet, que es un relajante muscular y que es como una marihuana. Profe, algo más barato el tramadol, pues. El Es como, tramadol, ¿sí? Clonazepam. Vea. Estos muchachos saben. La oxicodona, por Ah, ejemplo. no, es que hoy en La día, hoy en 512. día, si usted no sabe, pues, 2 o 3 nombres de drogas, estamos en la olla porque es el mundo. Y más en Colombia, pues, que somos No, productores. profe, Nelly importadores trabaja en la notaría, eso es puro tinto venteado, eso no conoce más. No, pero es que mire el asunto. Mire todas las cosas que hemos mencionado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que quiere reprochar ahí el legislador? Yo por eso le digo, yo lo que veo es que moralmente en nuestra sociedad, de manera más o menos general, nosotros reprochamos el consumo de drogas y el consumo de alcohol, ¿sí? Con el consumo de alcohol somos ligeramente más tolerantes porque usted se aguanta un bar en una esquina, pero no en una esquina en la que empiecen a fumar marihuana parejo porque ya están llamando a la policía, ¿sí o no? Entonces, yo creo que lo que se intenta es que esas conductas que son reprochables en nuestro colectivo y que de papaya afectan la capacidad mental. Entonces, teniendo la excusa de la afectación, decimos que el que consuma eso de manera habitual, para que por si de pronto cualquier desliz no lo castiguemos, sino de manera habitual, no pueda ejercer el cargo. Pero sí, Es que sí dice eso. parece supremamente político. A mí me parece que no, que antes el legislador ahí tolera es el alcohol y las drogas si no las tolera para nada. No, porque mira, él dice, el que habitualmente ingiera bebidas alcohólicas, cualquiera de ellas, bebidas, Y el que consuma drogas, y el que sustancias no consuma autorizadas. drogas. Entonces yo creo que En le está eso dando tolerancia al alcohol, Ah, y pero no habitualmente. usted me acaba de Y el que consuma hacer drogas, ver una sustancias no cosa autorizadas, peor. definitivamente no. O Usted me tenga acaba de trastornos graves de hacer ver conducta, definitivamente no. algo todavía peor en la redacción que yo no me había detallado. El I. Esto es conjuntivo, no disyuntivo. Sí, señor. ¿Qué significa y no o? Que tiene que consumir las dos. Una Las tres incluye y la completas. otra O sea, en No, porque conjunto. mire que aquí El sí hay una I. o. No, aquí sí hay una o, aquí sí es Eso. conjuntivo. Pero O ahí sería lo para los trastornos graves. Pero si consume eso. bebidas y adicionalmente consume drogas, o sea, Pero tiene que cumplir con entonces, las dos. entonces No, es que el esta alcohol es una droga. El con alcohol, esta claro, I querría decir entonces que si usted consume solamente alcohol no hay problema y si consume solo drogas no, el problema es cuando Se lo consume las pasan. dos. Tiene que ser las dos. Pero y Bueno, para el legislador, ¿el alcohol es droga? ¿O es sencillamente una bebida embriagante? No, lo que pasa es que el alcohol es una droga que se permitió de muchos años, pero también estuvo prohibida de un tiempo hasta que se dieron cuenta de que, eso es bueno, nada, seguir prohibido. Pero no es reconocida como el legislador en Colombia como una droga, por eso están separadas. Lo que pasa es que droga como tal, no sé de dónde vendrá esa expresión como tal, droga, ¿sí me entendés? O sea, como, ¿qué se necesita para que algo sea considerado droga? No sé de dónde viene el... que cree una dependencia, o sea, que uno la Nadie- necesita No, porque si cualquier vamos cosa. a eso, el alcohol es eso, pero el alcohol no es considerado como tal como lo estaban diciendo. No, como el Ah, bueno, pues cigarrillo. que sea ilícito. a mí el médico me medica una droga y no tengo que ser dependiente de eso. Sí. Bueno, entonces que sea ilícito, que se considere como droga, como que no sea legal, ¿no? Yo busco... No, porque la droga también podría ser los medicamentos. Entonces, No, porque entonces medicamentos son medicamentos. Ajá, Profe, como manejado pues, pregunta. al respecto. Pregunta No, con profe, el es que también hay último- medicamentos Oiga, farmacodependientes. según la Organización Mundial de la Salud, el término de uso variado, que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial en español, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y a menudo de forma aún más concreta a drogas ilegales. Es decir, en medicina el término se utiliza para algo que tenga potencial de prevenir o curar enfermedad. ¿Listo? Este término se utiliza en el ámbito de la medicina y la farmacología como sinónimo
de principio activo o fármaco, tal como refleja la OMS. Sin embargo, otros autores señalan que droga es el término adecuado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia que produce placer. Listo, pero entonces busque medicamentos. No, o sea, aquí Profe, cabe pero alcohol, es que eso aquí es cabe súper alcohol, polémico porque hay medicamentos farmacodependientes. no, por eso, vea, aquí cabe alcohol, cigarrillo, azúcar, además de todas las otras que ya conocemos, marihuana, todas las demás. ¿Sí? En La esta marihuana. sustancia que usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia o que produce placer. El azúcar no cabía ahí perfectamente. Ahí está. No. ¿No? Profe, y ahí no No. cabe también entonces todo medicamento que uno se suministra como cuando uno se automedica. No, porque, No, es que porque no produce placer. usted lo está utilizando para otra cosa, porque usted lo está utilizando para fines terapéuticos. Este es sin fines terapéuticos. Usted toma Ese es el acetaminofén, para que Profe, no le corte cabeza. pero yo vuelvo al mismo punto. Mire que, por ejemplo, los medicamentos que son farmacodependientes los mandan por un tiempo, pero cuando las personas o sea, exceden ese tiempo también Ya se medicados, utilizan porque así. no logra su fin y la persona ya crea una dependencia y si no es con el medicamento no logra una mejora o no logra sentir esa satisfacción, No, pero entonces es que ahí igual qué. ahí me estás hablando de consumo terapéutico. Ahí sería lo que te estoy diciendo, que es muy común en el mundo del reggaetón. ¿Sí? Quien haya visto el documental ese que hizo este huevón, ¿cómo es que se llama? Ya. Nicky Jam, ¿sí? Él era adicto al Percocet, creo que se llama esa pastilla. Yo la busco. Percocet. Profe, pero entonces eso no sería muy Ah, que es contradictorio. codina con acetaminofén, vea. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Vea, este medicamento, que era al que era adicto Nicky Jam, que es esto, oxicodina con acetaminofén, ¿ya? Percocet. ¿Esto para qué se utiliza? Para el dolor. ¿Listo? Es un analgésico que tiene una combinación de varias funciones, ¿tá? Pero el uso que le estaba dando no era terapéutico. ¿Sí? Era un uso diferente. Entonces, el problema no es con las cosas que se utilizan de manera terapéutica, la expresión droga, que eso fue a lo que vinimos hasta acá, sino lo que se usa sin sentido terapéutico. O sea que podríamos excluir la marihuana de uso medicinal teniendo en cuenta eso, porque si yo la estoy utilizando De uso recreativo. con fin terapéutico, no la podemos llamar droga, ¿sí? Según esa definición que acabamos de ver. Ok, listo. Vamos a dejarlo que eso es. Pero entonces volvemos a la misma circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador con este punto? Para mí, la única explicación que yo veo como fácil, porque de resto es ya hilvanar muy delgadito, me parece que lo que le digo, que aquí lo que estamos es, primero, tenemos dos cosas reprochables que nuestra sociedad considera reprochables: bebidas alcohólicas y drogas. Listo. Ya sabemos esta definición a dónde nos va a llevar, ¿ok? Pero además le pone un componente adicional porque dice, es que el solo consumo no es suficiente. Entonces, ¿qué afecta el servicio? Entonces nos dice, el consumo de una cosa reprochable que afecta el servicio, básicamente. Esa es la definición que yo veo. Entonces ahí me parece que la clave está en la afectación al servicio, pero ahí nos impone eso otros problemas. Primer problema, ¿cómo se mide el servicio? Porque no hay un estándar para medirlo. Es decir, ¿cómo sabemos que sí se afecta o no se afecta? Y segundo, ¿tiene el legislador contemplado la posibilidad de que la persona esté consumiendo y que no afecte el servicio? ¿Eso estaba dentro de las posibilidades o no? Entonces, el problema con esta clase de normas es que si nosotros somos exegéticos, es decir, nos vamos a limitar única y exclusivamente a lo que está referido en la norma,
sin tener en cuenta nada más, nos genera problemas. Y si no somos exegéticos y queremos buscar más allá, nos genera más problemas. Entonces tenemos una norma que está mal redactada en ese punto. Ahí hay un problema serio. Todos entendemos al final qué es lo que se quiere decir. Porque todos lo tenemos claro. Más allá de que le queramos buscar la quinta pata al gato, todos entendemos qué es lo que quiere decir el legislador ahí. Sí, pero puede haber alguien que lo interprete de la manera que más le conviene también. No, pues, todas las interpretaciones que acabamos de dar en este momento. Por eso le digo, pero todos entendemos a dónde es que queremos llegar con eso y de dónde sale la prohibición y para dónde va, ¿sí? El problema es que pareciera más como derecho consuetudinario, ¿sí me entendés? Porque, es decir, la expresión sola tiene muchos problemas, pero todos sabemos qué es lo que quiere. Entonces, ahí hay unas circunstancias bastante jodidas y daría lugar para alegar, no, pues es que cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Mire esto, si usted está consumiendo mucha azúcar, droga, según esa terminología, y eso le está generando incapacidades por enfermedad, eso no está afectando el servicio. Claro. ¿Sí me entiende? Sí. Pero van a sacar a una persona de ser juez por consumir azúcar. Yo no creo. Profe, y no solamente en el cargo de juez, sino en muchísimos cargos, y no solamente en la rama judicial, sino en los cargos ordinarios, en una entidad privada, pues porque es que eso abarcaría para uno apelar demasiadas cosas. Entonces, ahí les dejo esa con asteriscos, esa última, porque aquí nos podemos quedar discutiendo al respecto de esta lo que usted quiera. Pero es una muestra de cómo cuando se trata de dar respuesta a una circunstancia social y el legislador intenta regular algo, a veces es muy difícil. O a veces, por ser simplistas y que quedara en 2 renglones, dejamos esta clase de problemas. Yo soy muy crítico del legislador porque hace este tipo de cosas. Entonces, uno podría decir, no, pero es que entonces eso es ser muy exegético, porque vos lo que querés es una norma que contemple todo y remitirte solo a lo que diga la norma. Sí y no. Es decir, si nuestro sistema es exegético, ay, no, que es otra norma. Hombre, es exegético, no digamos pendejadas. A nosotros nos interesa que la norma esté al pie de la letra. Entonces la norma tiene que estar bien hecha. No queremos ser exegéticos, entonces nosotros no podemos poner normas tan concretas, sino dejar normas más abiertas. Y la forma como se reproduce el derecho sería diferente. Entonces, en nuestro sistema es muy importante que la norma esté clara. Y el legislador actual tiene muchos problemas de claridad. Y cuando digo actual, me refiero a los últimos 200 años de esta república. O sea, en toda la historia. Profe, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Bueno, según eso, sí es que hay un vacío gigante. Y digamos que el servidor público le afecte su trabajo, no necesariamente por consumir bebidas alcohólicas ni por consumir drogas, sino que tenga otra adición. Un ejemplo, se va a jugar a un casino toda la noche, entonces por llegar trasnochado no cumple con sus funciones. Eso también es una adición y no es una droga ni alcohol. Puede ser un trastorno grave de conducta. Puede estar aquí en este lado. En la segunda. Estar acá. Sí, acá en lo de la misma. de conducta, aquí en esta parte. Es que ellos relacionan, el legislador relaciona que habitualmente ingiere bebidas alcohólicas, consumo de otras sustancias no autorizadas, como trastornos graves de conducta, porque dice que para ellos es lo mismo. Sí, véalo, pues aquí está, véalo, véalo ahí. O tenga. Ahí se incluye todo, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Ya sabemos qué es lo que quiere, ya identificamos los problemas, pero ahí que le estoy mostrando cuál era la intención mía, lectura crítica.
a cómo leer de manera crítica la norma. Y yo soy muy crítico del legislador y usted lo va a ver a lo largo de este curso. Porque esos son vacíos que nos generan a nosotros, o problemas o ventajas de nuestro ejercicio profesional, y eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, esas son las inhabilidades, artículo 150 de la ley 270 del 96. Miremos las incompatibilidades. Las incompatibilidades se dan, artículo 151 de la ley 270, las incompatibilidades se dan porque el juez a la misma vez está ejerciendo dos funciones. Y esas dos funciones no son compatibles. La ley dice, usted no puede realizar dos funciones a la misma vez, sino que solamente puede realizar una. Básicamente a eso es a lo que se refiere el legislador con las incompatibilidades. Pero miremoslas. Artículo 151 del Código, perdón, de la Ley 270 del 96. ¿Listo? Entonces dice, además de las prohibiciones en la Constitución política, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con, primero, el desempeño de cualquier otro cargo retribuido. O sea que el juez no puede trabajar para nadie. Aquí se excluye dar clase. A ese punto tiene esa exclusión. ¿Listo? Parágrafo segundo. Los Profe, funcionarios perdón, empleados pero en la rama judicial pueden ejercer la docencia universitaria en materias jurídicas hasta por 5 horas semestrales siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial. ¿Listo? Entonces, esa Pero es... cátedra, sin vínculo Sí. directo con la institución. Entonces, ojo con eso. Dígame, ¿quién me iba a hacer otra pregunta? no, que iba a decir yo, profe, que eso es norma general para todos los empleados oficiales. Usted no puede tener otro cargo diferente al que tienen como empleado oficial. Sí. Como empleado público. Esa vaina. Sí. Entonces, el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, excepto docencia, ya lo vimos, ¿listo? O de elección popular. O sea, que usted no puede ser alcalde, concejal, senador, etcétera. O representación política. Pero tampoco puede ser árbitro, conciliador, amigable componedor, salvo que cumpla esas funciones en razón de su cargo, porque dentro de los procesos judiciales los jueces también actúan como conciliadores. Entonces, en ese caso, pues obvio no nos estamos refiriendo a ese tema en específico, ¿cierto? Pero para que lo tengamos ahí presente. Entonces, el primer punto es que no se puede ejercer ningún otro cargo. Ni albacea, curador nativo y auxiliar de la justicia. ¿Sí? Ningún otro cargo que dé plática, básicamente. Segundo, la condición de miembro activo de la fuerza pública. Entonces, aquí nos referimos a militares, policías, etcétera. Tampoco puede usted ejercer ese cargo. De ahí se excluirían a los jueces penales militares, que son militares, pero es que eso es una jurisdicción aparte que tiene sus reglas propias. ¿Listo? Tercero, la calidad de comerciante y el ejercicio de funciones de dirección o fiscalización en sociedades, salvo las excepciones legales. ¿Listo? Cuarto, la gestión profesional de negocios y el ejercicio de la abogacía o de cualquier otra profesión o oficio. Y este sí me parece a mí más complejo. Es decir, se entiende perfectamente que usted no puede litigar como abogado. Perfecto. Pero usted no puede realizar otra profesión u oficio. Entonces usted no se puede dedicar a tocar el piano de manera profesional. Ay, champi. Yo no puedo ser deportista profesional. Ni mecánico, porque eso es un oficio. Entonces uno ahí dice, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Que la persona no esté desempeñando dos labores y que por desempeñar una descuide la otra o que haya intereses encontrados. Perfecto, ¿sí o no? Pero cuando me habla de cualquier otra profesión u oficio, hombre, si era necesario hacer esa
ampliación tan grande. Es que oficios hay una barbaridad. Profe, y sobre todo que son oficios que se pueden ejercer en tiempo diferente a la de la labor que se esté realizando. Dígame esto, el juez trabaja como mecánico los fines de semana. Ese es su tiempo. ¿Qué tiene de problema eso? Nada, le está generando confusión. Va a juzgar a alguien, se tiene que declarar impedido. Pero ya. O lo del deporte, profe, lo que estaba diciendo usted. O más complejo aún, profe, su empresa privada. Ah, pero no Sí. puede ser comerciante ni tener órganos de dirección, entonces ahí nada. Sí, pero sí, lo mismo, es decir, o sea, ¿qué tiene de malo que el juez, por ejemplo, tenga un restaurante y él cocine? En la noche, él es el chef, entonces en la noche, después de que sale, va, prepara las salsas, deja las recetas listas para que al otro día sirvan en el menú del día siguiente. No puede hacer eso. Entonces, entonces volvemos a lo mismo. Uno entiende por qué se dio la regulación. Lo que queremos es que se desempeñen dos labores de manera simultánea, que eso vaya en detrimento del servicio prestado, sin ningún problema. Pero cuando la es tan extensiva, me parece a mí que ya le estamos coartando derechos a los jueces que no es necesario coartar. Profe. Dígame. No sé si entendí bien, entonces él no puede estudiar otra cosa. No, estudiarla sí, no puede ejercerla. Sí, pero no ejercerla eso. O sea, el juez podría estudiar otra carrera perfectamente. A eso me refería. Yo dije, entonces no puede estudiar otra cosa que pero no el sea la otra. juez dice, Juan Luis Guerra, yo quiero música, eso es lo que yo quise toda la vida. Entonces se mete a hacer música. Y termina, y entonces dice, vamos a grabar un álbum. ¡Ay, pues digo, ya no puede ser juez porque vas a grabar un álbum! ¿Y eso qué? Si lo va a grabar ahí en vez de estar en audiencia, obvio hay problemas. Pero si lo va a grabar los fines de semana, en la noche, cuando están en vacancia judicial, ¿qué problema hay? ¿Sí? Entonces lo que te digo, uno entiende por qué se da, pero ahí en este lado ya se les fue la mano y entonces ya lo que hicieron fue coartar derechos de los jueces, que uno dice, negro, pero tampoco era necesario ir hasta allá. Lo que queremos es que el man no desempeñe dos labores que sean incompatibles, ¿sí? De ahí el nombre, incompatibilidades, que no desempeñen labores donde una esté en detrimento de la otra. Hasta ahí no hay ningún problema, todos lo entendemos. Pero se extendió tanto que ya entonces me parece a mí que estamos coartando libertades sin necesidad. O sea, ¿para qué exigimos ¿cómo se llama eso? Una exclusividad del juez? No hay necesidad de eso. O sea, ¿qué puede pasar si el juez, lo que le digo, llega todas las noches a cocinar a su restaurante? Lo que busca el legislador es que se concentre también en no, pero 24/7. Pero es que es un tiempo libre. O sea, básicamente el juez solo puede ser juez, no puede tener un negocio, no puede tener una tienda, no puede tener un restaurante. Pero lo que por eso digo, 24/7. A eso era lo que yo me refería cuando decía que no puede ni respirar. Y usted llega a la casa. Profe. Y ya, eso es todo lo que pasa. Pero por eso, profe, yo pienso que la vacancia judicial, cuando están en vacaciones, todos los jueces es tan respetable, precisamente por todas esas exigencias. No. Profe. Totalmente. Sí, dígame. Pero yo digo que realmente, pues yo lo veo así, no sé si sea muy torpe o qué, pero yo digo que él sí puede tener sus negocios y lo que pasa es que lo único es que no puede ser directamente el que los administre, pues o sea, la cara o la figura, No, es que pero... ¿qué pasa eso? Sí. Que los jueces no tienen restaurante, claro que lo tienen. ¿Usted Claro. Claro que lo hacen, hombre. Yo conocí un juez que pintaba las estatuillas esas de la justicia y las vendía ahí en el juzgado. Pero ves que ahí bajando por la catedral, un juez es dueño de miles de terrenos y esos son viveros y tiene restaurante y tiene de todo. Pues obviamente ellos tienen sus otras cosas, lo que pasa es que ellos no son directamente los que... obliga este tipo de cosas, a que hagamos las cosas por debajo, porque no las podemos hacer personalmente. Entonces la cosa es, todos entendemos, volvemos a lo mismo, todos entendemos perfectamente qué es lo que quiere el legislador ahí, ¿sí o no? Entonces la pregunta es que es muy difícil redactar lo que queremos, ¿o qué? No,
O sea, todos sabemos Limitar. perfectamente cuál es el espíritu de esa norma. Todos sabemos, Limitar. ¿cierto? Que el juez se concentre en su profesión y que no vaya a descuidar su profesión de juez por estar haciendo otra cosa. Perfecto. Pero si el juez puede balancear varias cosas, problema de él, ¿no? Eso es lo que queríamos decir. Entonces, ¿y por qué no se dijo? Entonces, esas son las críticas que uno a veces hace. En la de arriba quedó muy ambiguo y aquí se fueron de largo y entonces dice cualquier otra profesión u oficio, pero es que con este último fue la embarrada peor. Es que dígame cuántos oficios hay, por Dios. Todos, profe, hasta en la casa, pues no puede hacer entonces nada. Y si yo fuera juez, yo utilizaría eso. Yo no lavar platos ni barrer, vea. Sí, no haga nada en la casa, no cambie el bombillo, nada. No, yo ahí mismo lo utilizaría también. Entonces, ahí faltó algo, ¿cierto? Ahí faltó. O sea, la verdad que fue que faltó. ¿Qué es lo que todos sabemos qué es lo que se refiere? Yo diría que antes sobró. ¿Es de qué? ¿Es de qué? ¿Vos dirías que es de qué? Profe, yo por el contrario diría que ahí no faltó, sino que antes sobró. Sí, perdón, sí, ahí sobró. O sea, lo que queríamos era que el juez no realice otra actividad personal que afecte el servicio, que sea incompatible con los horarios, que sea incompatible con, pero en su tiempo libre, que haga lo que le dé la gana. Básicamente eso es lo que yo hubiera puesto, tal cual, ¿sí? Y quinto, el ministerio de cualquier culto religioso. O sea, el juez no puede ser ministro de ningún culto religioso. ¿Ya? Esta es todavía más bacana. Estas prohibiciones se extienden a quienes se hallen en uso de licencia. O sea que la jueza se va de licencia de maternidad durante sus 3 meses o 4 meses o lo que sea. Y entonces dice, voy a vender empanadas, hombre. Empanadas y tamales, mientras tanto. Voy cuidando el niño haciendo empanadas. ¡Ay, no pude eso! ¿Cómo vender empanadas? No. ¿Y qué? Es más, yo podría decir que la maternidad no implica el oficio de la maternidad. Sí, si uno ya se quiere ir muy extremo, pues. Pero la cosa es, o sea, es lo que vos decís, sí, se pasaron, ya es como, no, tampoco, relájate, que tampoco es así. Es que no necesitamos una dedicación exclusiva de esa manera. Pues tampoco, no necesitamos eso.